¿Qué tal? ¿Qué tal? Probando. Muy buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a todos a Punto y Coma. Yo soy Jesús Guerra, el director del espacio, y pues como siempre les agradecemos por seguir apoyando las artes, la cultura en la ciudad de Monterrey. Para quien no nos conoce, pues somos una librería, tenemos más de 15,000 libros nuevos, usados, de todos los temas, y pues estamos muy orgullosos de seguir ampliando nuestra colección de títulos de autores locales, de editoriales independientes. También los invito, abajo tenemos un pequeño auditorio en donde justo estamos comenzando una temporada teatral. Entonces, si gustan seguirnos en redes sociales o darnos sus datos, ahí pueden recibir información acerca de los eventos que tenemos, desde presentaciones de libro, micrófono abierto, lecturas de poesía, proyecciones de cine y puestas en escena. Entonces hoy pues estamos muy emocionados de seguir con nuestros jueves literarios para presentar el poemario de Bruno Javier. Bienvenido, Bruno. Y pues estamos muy emocionados también de colaborar con una editorial independiente aquí de la ciudad, que está haciendo muy buen trabajo, con Luisa y Karime, que es editorial Neoloneses Emergentes, N. Y bueno, pues le doy la bienvenida a nuestros panelistas, a nuestras editoras y también a Isis de la editorial. Y pues los dejo en sus más que capaces manos. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, sí, ya. Gracias. Bueno, buenas tardes. Como ya dijeron, en nombre de la editorial N, agradecemos mucho su asistencia en esta presentación del libro, Por donde el diablo atraviesa los huesos, y también muchas gracias a Punto y Coma por habernos brindado este lugar. Esperamos que disfruten mucho esta presentación y contamos en este momento con Rodrigo Ramírez del Ángel. Es escritor, inconforme crónico jarocho, autoexiliado en Monterrey. Ha publicado cuentos en diversos medios locales y nacionales, y en el libro Villa de Odar, 2020. En el 2015 obtuvo la beca del Programa de Estímulo para la Creación y Desarrollo Artístico. Coescribió el cortometraje Cómo hacer una nube, basado en un cuento de su autoría, el cual, en el 2018, fue seleccionado para diversos festivales y recibió la mención de honor en la categoría de Mejor Cortometraje Extranjero en el Highlight Park Independent Festival. Su novela, Dinero para cruzar el pueblo, fue ganadora del Premio Nuevo León de Literatura en su edición 2020. Actualmente es becaria del Centro de Escritores de Nuevo León. También tenemos con nosotros a Carolina Albu, poeta, ensayista y profesora de lengua y literatura, nacida en Monterrey, México, en 1978. Autora de los poemarios Canicular, 2019, y Libro de la Vigilia, 2014. Sus publicaciones han aparecido en revistas como Tierra Adentro, Revista de la Universidad de México, Letralia, Abolicionistas, así como en diversas antologías. Formó parte de la mesa de redacción de la revista Armas y Letras y del departamento de ediciones de la Capilla Alfonsina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además, se encargó de la sección de poesía de la revista electrónica Levadura. Actualmente imparte cátedra en el posgrado de la Universidad Metropolitana de Monterrey, así como cursos y talleres de redacción y escritura creativa. Es la tutora invitada del ciclo 2022 del Centro de Escritores Universitarios de la Casa del Libro UAM. Nuestra última presentadora es Carola Aguirre. Es narradora argentina, nacionalizada mexicana, dramaturga, ensayista, música y catedrática de literatura y actuación en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fue miembro de la Orquesta Sinfónica de Bahía Blanca, en Argentina, y de la Orquesta de la Ópera de Turín, en Italia. Tanto sus obras dramáticas como sus puestas en escena han sido motivo de distinciones en Colombia, Venezuela y México. Fue finalista en el Premio Nuevo León de Literatura 2003 por su primera novela, Larga Distancia. En 2007 recibió el Premio de Novela Nuevo León por Los Últimos Rostros. Como ensayista obtuvo el Premio Certamen Internacional de Ensayo Alfonso Reyes 2008 por Las Cartas sobre la Mesa, la relación Borges-Reyes. Como cuentista obtuvo primera mención en el Concurso Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz en 2015. Y en 2020 la UANL la distingue a través de Colegio Civil con el Premio de Literatura. Es además catedrática de literatura clásica, textos medievales, renacentistas, contemporáneos, entre otros, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL. Finalmente, el autor, Bruno Javier,
Es poeta, docente, editor, fue jefe de proyectos en Ediciones Atrasalante, fue parte del comité dictaminador en diversas editoriales de poesía en México, coordinó el 10º Encuentro Nacional de Escritores Jóvenes, ha sido docente para el CEDIM, CONARTE y el ITSM. Es gestor editorial en el Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo de las Artes, UANL. Su obra poética se muestra en diversas revistas y antologías. Actualmente estudia la especialidad en Enseñanza de las Artes por la Universidad Veracruzana y es becario del Centro de Escritores de Nuevo León. Pues, bienvenidos a todos y si alguien quiere comenzar. Bueno, yo voy a empezar. Escribí un breve texto sobre el poemario en cuestión. Se los leeré y luego vemos qué pasa. Poetas y mejores escritores y aún más mejores lectores podrán hacer un análisis profundo, académico y literario de por donde el diablo atraviesa los huesos de Bruno Javier. Sin embargo, y como he escrito en otras reseñas, nos sucede como escritores, a veces y a algunos, que nos enfocamos de una forma casi obsesiva en la teoría narrativa y poética, en el deber ser, qué palabra va y cuál no, y está bien, es parte del oficio del escritor, pero se nos olvida, algunas veces, que la palabra escrita existe para trastocar emociones, fibras que se habitan en lo más íntimo de los músculos, el erotismo, la muerte, la soledad. Por donde el diablo atraviesa los huesos es un poemario que me hizo explorar 3 partes que descansan y algunas veces se alebrestan dentro de mí. El primer tercio del poemario, Liturgia de las Horas, me recordó, pese a que soy ajeno a mucha de la historia e ideas y creencias del catolicismo, que perpetuó el mexicanísimo sentimiento de culpa y su relación directa al sexo, pero también el morbo de los pechos desnudos y los cuerpos que pertenecen a otros. El erotismo, para mí y para el poemario, me parece, no existe como algo exclusivamente lúdico, sino más bien como algo incómodo, cuerpos que mueren, que se esconden, el crucifijo como un Jesús correoso que exuda sangre y que aprieta los labios sin estar seguro si los clavos causan dolor o placer, o si siquiera hay diferencia entre ambos. El placer como forma de sufrimiento, el amor como forma de soledad. Leo uno de los poemas breves del libro. Orden de clausura se llama. Me desprendo de hábitos, las prendas vuelan al cielo, mis dedos, aún lúbricos por agua de gota, navegan por todos mis labios, en espirales del cielo. He aprendido a tocar, la soledad guarda en mi cuerpo. Coincido. En los poemas de la segunda parte, ¿cómo ha sido posible aquí todo el amor? Se lee de un amor lejos de lo romántico. Leí un amor rancio, lo contrario al asqueroso, y vivieron felices para siempre. La basura de la vida en pareja. He aprendido a tocarte sin sentir lo infiel que le soy al deseo. Son palabras que trastocan el concepto de que el capitalismo o Hollywood, que viene siendo lo mismo, la religión o que las malas buenas costumbres nos han formado de lo que es el amor. Estos versos son lo opuesto a la idea idílica de lo que creí cuando propuse matrimonio y que me toca, en unos meses antes de casarme, enfrentarme como una posible realidad. ¿Qué es la monogamia? ¿Qué es el matrimonio? ¿Para qué nos sirve reproducirnos? Bruno plantea preguntas y algunas posibles respuestas como una pareja que están lejos de sí mismos, de palabras y personas que sobran, de cuerpos que penan. Pienso ahora en la mujer que he tomado como esposa. Ella limpia y espera a mi hijo. No somos mucho y estoy seguro, nada nos espera. El imaginario de Bruno Javier termina de ejecutarse con la tercera parte del poemario, Transmisión de la desgracia, el poblado de San Bartolo. Vemos a un pueblo respirar, víctima y gozoso del catolicismo, el placer y la violencia. La búsqueda del cuerpo en el otro, la denuncia del narcotráfico a través de una quemazón de pólvora, la violencia contra la mujer en cuerpos verdaderamente incompletos. Construye la hipocresía de las costumbres de buscar marido, del closet, del deseo de aquel que ni su pene puede tocarse por temor al juicio de un Dios todopoderoso que le importa más castigar el onanismo que a alguien que desprende una cabeza del cuerpo ajeno. Bruno Javier termina por construir un pueblo que bien podría ser México entero, lleno de vicisitudes que todos, de alguna manera, hemos intentado denunciar
pero con poco éxito. Me hace recordar mi vida en el periódico, incapaz de lograr nada mientras veía colgados en los puentes de Morones Prieto. No alza la voz, teme perder las manos. Esta tarde una quemazón de pólvora en las manos anuncia el final de su era. Por donde el diablo atraviesa los huesos es una denuncia, es hablar del cuerpo vivo y muerto, un planteamiento de preguntas sobre los conceptos que nosotros mismos nos obligamos a creer, es sentir el vaivén de lo que significa estar vivo. Bueno, no nos habían dicho el formato y ya hace unos momentos antes de sentarnos mencionaron las editoras que iba a ser como un diálogo, pero bueno, creo que algunos trajimos algo, entonces algo ya preparado. Bueno, en primer lugar, pues buenas tardes, gracias por la invitación a presentar tu libro, Bruno, y felicidades. Bueno, dividí mis observaciones en tres partes. La primera es muy breve, pero la llamé la edición porque también como editora, lo primero que hago cuando recibo un libro es observar la edición. Es algo que ya no me puedo quitar, ¿no? Entonces primero lo veo por fuera, aunque no lo tenía en físico, me lo mandaron en PDF al principio, pero de todas maneras se puede notar la calidad de la edición. Y bueno, me doy cuenta que es una editorial novel y que tiene mucho cuidado y limpieza la edición, y eso pues en primera instancia a mí con eso me ganan, ¿verdad? Con saber que hay un cuidado y un respeto por los libros, y qué buena suerte, qué buena elección, Bruno, para ti también, que este primer libro, tú que tienes ya muchos años en el mundo de la poesía, este primer libro surja con una editorial que es de aquí, que tiene esa calidad, ese cuidado, y bueno, tiene en la edición unas ilustraciones, pocas, pero muy interesantes. Dice por ahí que son de Leticia Blanco, no la conocí hasta antes, no conocía su trabajo. Y son pocas ilustraciones pero atinadas y muy sugerentes. Por ejemplo, hay una que simplemente pues una manzana, ¿no? Pero una manzana que tiene una sugerencia ahí interesante respecto a los temas que hay en el libro, que ya adelantó Rodrigo, respecto a morder la manzana, ¿no? De caer del paraíso, ¿no? Y luego también tiene unos pequeños iconos en cada sección, unas ilustraciones de iconos pequeños que van diferenciando cada sección, y pues son esos pequeños grandes detalles que una buena edición le da a un libro, ¿no? Y que lo hacen diferente. Entonces, por eso felicidades a las editoras, que sé que son mujeres, y les deseo mucha suerte, porque yo no conocía la editorial y sé que va empezando, no sé desde cuándo, pero seguramente van a trabajar mucho más. Y bueno, felicidades a Bruno, ¿no? Y bueno, ahora sí leo algo sobre el debut de la poesía de Bruno. Quiero decir debut porque pues realmente quien escribiera y publicara por aquí por allá o estuviera en talleres, pues la verdad que publicar un libro es el momento en el que uno se tiene que asumir ahora sí como autor y asumir esas consecuencias, pero también ese gozo y esa satisfacción que empieza a dar cuando tienes interlocutores que son tus lectores, ¿no? Bueno, hay intención, hay trabajo de edición, hay un trabajo del lenguaje y del mensaje, desde el título del libro, en alusión a un verso de Minerva Margarita Villarreal. Se nota también que el título es Por donde el diablo atraviesa los huesos. Se nota también esta dedicación en la división y los nombres de las secciones, bien justificadas y distintas en el libro, que buscan en conjunto mostrar las caras complejas que escapan del simple binomio del bien y del mal. El tema central de la carne y el cuerpo como un territorio de las pasiones ocultas, prohibidas, desbordadas o contenidas, la carne y sus dilemas que al final se resuelven en el acto. Esas acciones se autoconfirman como valederas, aunque sea por vías transgresoras, aunque sea en actos de pensamiento.
Así, aunque contenido, el deseo carnal es reconocimiento y sublimación. Y que si no, esto es la poesía, ¿no? Reconocimiento y sublimación de las propias pasiones. Y en el libro además también algunos poemas aluden a una forma de liberación. Bruno Javier sabe que el efecto requiere del contraste y por eso instala en su poemario atmósferas de convento, patios monacales por donde jardines, aves y rayos de sol recrean la tan aspirada paz edénica, y es ahí donde suceden las escenas de la transgresión, de la sublimación del deseo. Me pregunto y le pregunto al autor el porqué de la elección de estos espacios que ha recreado, que parecen casi venir de otros siglos, si las pasiones ahora son las mismas aquí y ahora. Como libro debut debo decir que tenemos una voz nueva en las letras de estos lares, una voz a la que le gustan las vías subrepticias y las transposiciones del amor divino por el carnal, con la ironía que ello implica. Este libro, dedicado a mi nueva Margarita Villarreal, también la homenajea en sus versos, porque algo de ese tono voluptuoso en la agonía de una nueva mística contiene. Algo de ese tono de nuestra fallecida poeta pervive aquí en los versos de Bruno. Como siguiendo una congruencia religiosa, una congruencia atípica donde el cristianismo y el catolicismo son base y a la vez son agua turbia que mojan sus propios preceptos morales, la voz lírica rechaza la meditación en uno de los poemas al estilo de la tradición oriental, rechaza ese tipo de meditación, se burla de ella, se enseñorea en señalar su artificio, su pose, y digo que se trata de una congruencia porque se muestra como una mirada despectiva, como si viniera de un padre de la iglesia que no tolera, porque no cree, otras vías más que las de su propio sistema. En ese grado de identificación habla la voz lírica del poemario. Es decir, como dice en el poema titulado Camino corto al cielo, el abandono de lo celeste al mareo se revela. Y ese abandono señala también las otras vías que pretendan ser elevadas. Acá en este libro se trata de la comunión, enunciada como, cito textualmente, una flor punzante. Esto también en el poema Orden de Clausura. ¿Y qué es lo que punza en esa comunión? Pues punza la carne. Se trata de una comunión entre el caos y el ocultamiento, pero es una alta comunión del encuentro carnal. Los nombres que la sección del libro llama liturgia, en la sección del libro llamada Liturgia de las Horas, los nombres de algunos personajes como el arzobispo Corcuera o tal fray o tal otro fraile, son las personificaciones de aquello que no quiere seguir siendo innombrado en la denuncia y quiere el poeta traerlo al plano social y moral en su discurso. Y la tercera parte de este pequeño texto se llama La belleza convence, que bueno, es un epígrafe, o viene de un epígrafe que incluye Bruno, de un poema de un libro muy famoso de Anne Carson, que es La belleza del marido, y La belleza convence. Entonces, bueno, este es el punto de partida para la otra cara de la pasión. Si en la primera sección del libro Liturgia de las Horas teníamos esas pasiones como contenidas o prohibidas o transgresoras de los que no deben desear y sí llevan el acto del deseo al cumplimiento del deseo de algún modo, acá en La belleza convence está el toque místico de la belleza y el erotismo que propicia, pero también está la cotidianidad. Y bueno, en cuanto al erotismo, Bruno, el poeta y lector, nos entrega algún poema, muestra de que es capaz de jugar, de reinventar algún fragmento del Cantar de los Cantares, el texto erótico bíblico,
Y digo, para quien no lo haya leído, el Cantar de los Cantares, pues es un texto realmente, está en la Biblia, pero pues es erótico. Y Bruno toma de ahí algo y reinventa. O sea, él toma el hilo de esa tradición y dice, yo también puedo hacerlo, ¿no? Yo también puedo construir un poema con esto. Y quiere el poeta apropiarse de esta tradición poética de antigua raíz, cristiana, bíblica y erótica a la vez. Y no sé si sea apropiarse o, como dice Cristina Rivera Garza, desapropiarse, que ella le pone ese nombre a este acto, ¿no? De tomar los textos de otros y pues hacerlos al modo de uno, ¿no? A dialogar de formas distintas. Pero también en esta sección cabe el marido o la esposa de clase media en sus hartazgos desapasionados. Esta es la otra cara de la pasión, la no pasión, la tristeza de quien domina el territorio del hastío, a donde no llegan los efluvios de la erótica mística, porque lo que hay es la vida doméstica deserotizada. Me parece que este contraste es un acierto en el libro. Las vías interiores de la gris rutina muestran aquí en los poemas una forma de abnegación, una sumisión, la mirada secreta de lo que se calla, como la madre hasta la madre que ve en la licorera una sutil escalera al cielo. Es una imagen muy sugerente. En este poema la madre, pues aquí está la madre porque pues es fácil de entenderlo, una mamá que está tan chongo, ¿no? de los quehaceres domésticos y del esposo y del hijo, y el poema cierra con la imagen que ella encuentra mirando la licorera y dice textualmente eso, ¿no? Una sutil, que ve en la licorera una sutil escalera al cielo. Todo lo que está sugiriendo esa imagen, ¿no? Bueno, no lo digo porque para mí es muy sugerente, quizá no para todos. El licor y la escalera al cielo. En fin. Sí, ¿verdad? Pero esto que se calla también está a punto de confesarse. Entonces esta es la jugada de la poesía también. Decir y no decir. Aludir, no decir todo, decir una parte, dejar que el otro complete el sentido. O también está el otro poema en el que la madre tuvo que huir y dice textualmente: corrí para no tocar la ruina y descansar. Gran verso también. Y con la sección final titulada Transmisión de la desgracia, el poemario llega al punto de la descomposición social, pues la desgracia, la miseria, la corrupción de los pueblos chicos, que como dice Rodrigo podría ser cualquier lugar de México o todo México, el incesto, la violencia, el sadomasoquismo, el adulterio y todas las cosas que se puedan imaginar están ahí en ese pueblo chico, pero están el destino y la hora de la muerte que dictan la sentencia. Y es así que con una imagen también contundente termina el libro con el último poema. Esta imagen dice: la sangre como un reloj de arena da la hora. Y pues muchas felicidades, Bruno y las editoras. Esto es lo que quise compartir. Es una maravilla. No me permiten agregar nada. Ya lo dijeron todo. Es espléndido. No sé por qué. ¿Qué pudiera yo decir a partir de tan buena exposición por parte de Rodrigo y por parte de Carolina? Coincido en todo lo que ellos han dicho. Me regocijaba, sentía que recorría otra vez, como que leíamos a la par, ¿no? Ellos y yo. Y entonces, ¿qué puedo decir? Por ejemplo, cuando Bruno me dice que quería presentar, si yo quería presentar su libro, yo soy muy desconfiada. Entonces dije, bueno, tráeme el libro, primero veo si me gusta y después lo presento. No te voy a decir ahora si te lo presento o no. Entonces me trae el libro, abro y digo, qué barbaridad, yo no voy a querer presentar esto. Yo no voy a querer presentar porque este es un niño malcriado. Este es un niño que quiere ser amado, admirado y un montón de cosas.
sentí cierto rechazo por tantas dedicatorias, porque parece que quiere quedar bien con todo el mundo, en fin, un desastre. No coincidía con mi modo de ser, que soy muy dura, ¿no? Pero empecé a leer su poesía y dije, caramba, qué pena, voy a tener que decir que sí, porque este señor es un poeta. Increíblemente tengo que admitir que se trata de un poeta que promete no solamente lo que ya está en evidencia, sino mucha obra que vendrá seguramente para regocijo de todos nosotros. Hay momentos espléndidos, ¿no? No digo que es toda la obra, pero tiene momentos en que uno de verdad siente que, por ejemplo, no he podido detener las ganas que se apoderan de tus manos cuando abren, ni parar tu sombra que me hace palabras la carne. He aprendido a tocarte sin sentir lo infiel que le soy al deseo. Y es un poema que forma parte del matrimonio, ¿no? De la segunda parte, de la pareja que se rompe, de la pareja que se deshace, de la pareja que se cotidianiza, que se vuelve desapasionada, ¿no? Entonces este texto es terrible. Y tiene varios así que me dejaron muy sorprendida y también muy admirada, porque qué bueno, ¿no? Qué bueno encontrar colegas, compañeros, amigos que pueden ir tan lejos. Orden de clausura, que ya lo señalaba Rodrigo, es uno de mis preferidos, y bueno, hay una serie de materiales ahí que en verdad son muy regocijantes. Pero bueno, yo tendré que decir alguna otra cosa, porque si no estoy repitiendo lo que dicen mis compañeros. Y yo pienso que aquí tendríamos que recuperar la palabra de Carlos Monsiváis. Dice Carlos Monsiváis en un texto que leí hace un tiempo y que me costó volver a encontrar, porque en cuanto empecé a leer toda la obra de Bruno, sentía esa sensación, pero muy fuerte. Dice Carlos Monsiváis: uno de los momentos más altos de la lengua castellana se le debe a Casiodoro de la Reina y su discípulo Cipriano Valera. Inmediatamente que Carlos Monsiváis lanza semejante proposición, todos nos preguntamos: ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Pues yo me crié con ellos, entonces soy muy cercana a Carlos Monsiváis. Y lo debiéramos saber todos y estudiar además. Casiodoro de la Reina y su discípulo Cipriano Valera son los primeros traductores al español de la Biblia. O sea, lo que propone Carlos Monsiváis es que de alguna manera toda la literatura escrita en español lleva la huella de estas traducciones que hicieron Casiodoro de la Reina y Cipriano Valera, porque nos criamos con esas Biblias, con esos dichos. Oh, si él me besara con ósculos de su boca, en el Cantar de los Cantares, que no hay besos, en la traducción de Casiodoro de la Reina es ósculos. Y así, ¿no? De cierto te digo hoy, ¿cuántas veces cuando yo era chica repetía sorprendida, ¿no? De que se me pegaran estas formas expresivas. De cierto te digo hoy que estarás conmigo. ¿Cómo dice? Que le dice Cristo al ladrón que está al lado. Bueno, son giros, formas de decir que han quedado en nuestra sangre, han quedado en nuestra forma de ser, de nosotros, los que esgrimimos esta lengua tan bella como la española, ¿no? La lengua castellana. Entonces, eso fue lo primero que me llegó con la lectura.
yo dije, este es un hijo, un hermano, un nieto mío y de todos los que hemos leído la Biblia y nos hemos criado en la Biblia. Aunque no nos demos cuenta que nos hemos criado con las palabras evangélicas, pero sí, nos hemos criado con el sermón de la montaña, con las bienaventuranzas, ¿no?, del sermón de la montaña, con tanto. Y porque tenemos ese tipo de educación. Entonces a mí me parece extraordinario lo que hace Carlos Monsiváis cuando nos aterriza y nos dice, tu acento es un acento que yo comparto, porque es un acento que tiene la misma historia, es un acento que tiene la misma médula, la médula bíblica de aquella famosa traducción primera, de la cual todos somos parte, cómplices y de alguna manera herederos. Entonces me parece que este es el aporte que haces tú, sin darte cuenta. Sí, es decir, tus textos están tan movidos por el ritmo, las resonancias, la suavidad de la palabra bíblica, que sorprende. Y lo primero que uno hace es decir, bueno, estamos ante un místico que imita a San Juan de la Cruz o a Santa Teresa de Ávila. Y sin embargo, no, sí es cierto, también eso, también. Pero por encima de ese nivel, tienes una frontera más allá, que es tu propia lengua, que es la lengua nacida de la palabra bíblica. Y aquí está en tu obra, y es espléndido leerla, y es espléndido reconocer cómo este poeta se ha vuelto poeta porque ha cambiado el lugar de las palabras. La palabra se desnuda cuando se cambia el lugar, cuando cambia la sintaxis, cuando ya no hay sujeto, verbo y predicado, sino que de pronto el predicado aparece antes del sujeto y va a caer más tarde la acción o el verbo o lo que fuere. Esto es lo que hace él, lo hace permanentemente, lo hace renovando la lengua, porque renueva el modo de escribir de muchos poetas, pero sobre todo una resonancia es propia de Bruno. Y es ahí cuando yo digo, bueno, entonces yo este libro lo tengo que presentar, porque se trata de un poeta que está renovando nuestra tradición de algún modo y que al mismo tiempo forma intensamente parte de nuestra tradición en la medida que viene de aquellos acentos que todos hemos compartido, leído, aun cuando no nos acordemos que tal vez nuestra madre nos leyó parte de las bienaventuranzas o lo que fuere. Yo no soy ni cristiana ni católica. Ustedes pensarán que a mí me parece, es decir, que a mí me rodea mucho esta cuestión de la religión, no para nada, pero amo la palabra, amo mi lengua, amo los giros de mi lengua, hablo la ruptura de mi lengua cuando el lenguaje se vuelve pirueta y se vuelve fantasía, ¿no? Digo, en el movimiento, en donde pongo la palabra, en cómo modifico la frase. Y esto es lo que me ha gustado a mí mucho de Bruno, esta capacidad de hacer de las palabras piruetas, es decir, darles otro espacio, otro lugar, otra forma de tratar el verso. Bueno, yo mucho más no tengo para decir. No sé si pudiera señalar alguna otra cosa. Me gusta la herejía, me gusta la transgresión. Evidentemente tiene razón Carolina, tiene razón Rodrigo. Estos son versos donde la transgresión y la herejía, que es lo que no me gusta, late, ¿no? Y late, ¿por qué? Late por ese choque entre el deseo y el espíritu, entre digamos, las intenciones más celestiales de nuestros organismos y la carne que pulsa por atrapar su deseo, ¿no? Ese deseo que de todas maneras no vamos a atrapar nunca, vamos a tenerlo asido en todas sus posibilidades, ese deseo que siempre se escapa.
y que está a lo largo de toda la poesía de Bruno, ¿no? Desde el principio, desde el primer momento en que lo que vemos en la primera parte, que ya lo explicaron también ellos, yo no lo podría explicar mejor, esta lucha poderosa entre la carne y lo espiritual, y esta transgresión permanente en donde lo espiritual cae en la realidad de la carne. Y la segunda parte, este matrimonio, que sí coincido con Carolina, uno suponía que iba a ser un remedio del Cantar de los Cantares, y yo empecé a leer y dije, el Cantar de los Cantares, como diciendo, ¿qué me importa? Ya sé. Y sin embargo da vuelta al Cantar de los Cantares, y el Cantar de los Cantares se vuelve un sueño, una utopía, para convertirse en esto que leía Carolina, ¿no? En la cotidianeidad, en la costumbre, en la pérdida de la pasión, en la pérdida del amor. Y la tercera parte, también como decía, coincido con Rodrigo, es maravilloso. La tercera parte es nuestro pueblo. Recorrer los poemas y es nuestro pueblo. Tanto puede ser Argentina, puede ser Bahía Blanca, puede ser México, puede ser Villa de Santiago. Es nuestro pueblo, ¿no? Con todas las limitaciones de la moral y la costumbre que nuestros pobre gente en los pueblos sufre y soporta, ¿no? Porque ser homosexual, por ejemplo, en el vecindario, en el pueblo pequeño, no sé si ahora con tanta modernidad de alguna manera, tanta inclusión, pero ustedes saben en mi tiempo lo que era en el barrio un marica, como decíamos en Argentina. Ustedes saben lo que era, lo terrible que era. Entonces, eso es lo que me impregna esta última parte, ¿no? Descubrir esa figura del pueblo que han sufrido, que son dos, que se escapan, que dejan a la mujer esperando y se escapan clandestinamente para cumplir con su amor, ¿no? Para cumplir con su deseo. Y es maravilloso. Y yo no tengo mucho más para decir, porque creo que mi entusiasmo está hablando un poco de cómo leí esta obra, qué espero de Bruno, sin duda espero mucho de Bruno, y comparto plenamente las propuestas, el análisis que hacen Carolina y Rodrigo mucho mejor que el mío. Eso es todo, gracias. Oigan, muchas gracias a todos, de verdad. Sí, ajá. La verdadera Trinidad. Ok. Bueno, primero quiero agradecerles a todos por estar acá. Y sé que vienen algunos de muy lejos y que otros están allá en la virtualidad y que bueno, de verdad, a todos, gracias. Bueno, Rodrigo me pide este que es uno de los poemas más largos del libro. Espero no aburrirlo. A mí me gustaría más que lo leyera coral. A ver, Sí, por favor. Verdadera Trinidad, de Correo de San Arturo. Llegamos a donde el Padre, le pedimos penitencia para limpiar el espíritu y dejar al fin la soltería que empolvaba nuestras faldas. Nos llamó subir a la sierra, alejarnos del pueblo y dar catequesis a los hermanos. La primera en subir fue Maritza, bajó radiante y luminosa. Nos habló de don Jaciel, hombre sereno, quien, por gracia del Señor, la despojó de prenda y le mostró que somos incompletas, sin hombre a nuestro lado. Seguí yo, las piernas me temblaban al subir la cumbre, pero ignoré temores guiada por el Espíritu de Dios. Llegué a la casa de 3 hermanos. Fui presa de uno y otro, ángeles mismos que venían a mi cuerpo. Mas la última noche me mostraron que en verdad soy incompleta, con sus cuerpos hechos para ellos mismos. Un hombre no necesita mujer. Como hermanos lo compartían todo. Con
cuando bajé la cumbre, sabía ahora lo que era estar completa. Terry, viéndonos iluminadas y Terry, viéndonos iluminadas y superiores en gracia, sin reparo, subió a la semana siguiente y sin saber de ella, pensamos que había logrado nuestra misión, llevar el vientre lleno de la bendición del cielo. No cabe duda. No cabe duda. Nadie nos preparó para ir fuera del pueblo y encontrar un cuerpo verdaderamente incompleto. La razón por la que quería que leyeran este poema era porque el libro trata sobre muchas cosas incompletas, sobre muchas dificultades, sobre desgracias, y este poema trata sobre una de las desgracias más actuales o más pertinentes hoy en día, pero de todas maneras logra algo con lo que yo estoy muy obsesionado, que es el sentido del humor. Entonces, pese a que estamos hablando de algo muy trágico, hasta no pudimos evitar reírnos en una parte, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy complejo de lograr, porque al final sigue siendo un poema conmovedor, que hace la crítica necesaria, pero aparte saca una risa. Exactamente. O sea, nos reímos por la culpa y por la sombra que tenemos. Claro. La sombra es la que ríe, la culpa es la que ríe. Claro. Entonces, eso es algo muy difícil de lograr para mi gusto. Y te felicito por eso. Ya se acabó. Bueno, pero muchas gracias por venir, ya nos vamos, tomen café. No, bueno. Aquí hay otro poema para que Claro, sí. o quieres escribirlo. Sí, por favor. No, pero pues la gente también te quiere escuchar a ti. ¿Y cuál? Claro, Ahí ya te lo puse. la estrella de la tarde. El 8. Este es el 8 de cómo ha sido posible aquí todo el amor. Amanda barre la sala, yo levanto los pies para no causar molestia. Cuando camina, hiervo el café sobrante del desayuno y abro el frasco de aspirinas para evitar la posibilidad de un dolor de cabeza. Llevo siempre el mismo libro. Es la señal de salir a fumar. Lo abro en medio del patio para verme ocupado. No recuerdo si alguna vez leí de él. Un par de cigarros, regreso a la sala. Enciendo la televisión hasta que el sábado termina. Entre semana, cuando cruzo la puerta, me enfrento a dos posibilidades. Un tango de compases vacilantes, o bien, una batalla que se pierde más por aburrimiento que por sangre. Ahora son las 3 de la tarde. Amanda sirve lentejas con tocino. Veo el plato, la miro a ella, como si fuera lunes, pero es sábado. Y me preocupa delatarme. Escondo la cara al fondo del plato, pongo los cubiertos juntos para avisarle que levante la mesa y no causar molestia. La miro a los ojos, casi decidido a confesarme. Entonces, por el tragaluz, un sol distinto brota y callo, para evitar un posible dolor de cabeza. Sí, ¿algún comentario, pregunta? ¿Por qué vinieron acá? ¿Qué los hizo venir? Puntos extras para los alumnos que andan acá. Por allá. ¿Por qué escribes poesía y no cuento, novela, ficción, otro género? Mira, justo atrás de ti hay una de las culpables, que es Carmen. Carmen, híjole, te quiero muchísimo, Carmen, qué bueno que estés acá. Pues por Carmen, pero también por una amiga de ella y de varios que estamos acá, que fue Minerva Margarita. Yo realmente quería escribir novela y música. O sea, yo quería escribir canciones y novelas. Y tomé un taller con Minerva y me dijo, oye, deja eso, ¿no? Ponte a escribir poesía. Yo no sabía cómo iba a escribir poesía ni nada, porque el taller que nos daba Minerva era muy general en todos los géneros literarios. Y un día vi que Carmen abrió un taller. Digo, oye Carmen, ¿cómo escribo poesía? Y me dice, mira, ven a la casa y aquí te enseño. Y ahí me estuve enseñando un rato. Luego llegué también a algún taller con Caro. Y a donde se fuera abriendo taller, yo iba entrando.
Y creo que me fui enamorando mucho de leer en voz alta, de encontrar voces que son muy valiosas y que yo no había escuchado por parte de la escuela, por ejemplo, ¿no? Carmen misma me enseñó muchos autores chilenos que yo no había encontrado, y creo que mucho de acá también se va a reflejar, ¿no? Si hay mucha cotidianidad, es por ejemplo por Jorge Tellier, sin duda, ¿no? Hay veces, uno de las dedicatorias, de las muchas dedicatorias que hay, está también José Javier, o está Minerva, porque cuando no sabía cómo resolver el poema, pensaba cómo lo diría Minerva, cómo lo diría fulanito, cómo lo diría Armenta, Malpica, ¿no? Y así se me quedaba. Y hay veces que también me volaba la cabeza con personas que no conozco, como Ann Carson o Catulo, y ya me iba bien lejos. Entonces creo que por eso poesía y no otro género. Y nada más para terminar, el poeta mexicano más admirado o que hayas tomado tú como referencia, Nervo, y por último, ¿dejas aparte totalmente tu trabajo para la novela y para el cuento? ¿O lo piensas explorar? Son dos preguntas. Sí, muchas gracias. Creo que es más fácil la primera y luego la segunda. Ah, okay. Digo, al revés. Sí, la segunda y luego la primera. Okay. Creo que este libro explora muchos géneros literarios a pesar de que sea poesía. La última parte son microficciones o son relatos muy breves, casi cantados. Sí era como un libro de cuentos. Creo que se parece mucho a la épica, ¿no? Es un género que me gusta mucho. Por eso también el epígrafe de Ann Carson, porque no es Carson nunca en sus libros poesía por completo, ¿no? Mezcla muchos géneros literarios. Entonces, no sé si abandoné a todos los géneros, o si más bien nunca los abandoné. No sé, creo que el segundo capítulo, si bien el último es narrativo, el segundo es más dramatúrgico. Son personajes contestándose como en monólogos, y el primero es el más lírico, ese sí es el más cercano a la poesía. Es lo que creo. Y ahora, de poeta, híjole, yo creo que a lo mejor me voy a ver hasta traumado, ¿no? Pero es que sí, Minerva Margarita para mí es como mi escapulario, ¿no? Hablando de términos católicos. Sí, no, si yo estoy aquí ahorita es por ella, y lamento mucho que no esté acá de forma física para ver el libro, pero sí le debo mucho, y el libro es básicamente de ella, una extensión. Gracias. A ti, vete. ¿Otra pregunta? ¿El fondo? Bueno, por esto damos. Tamara, ¿qué onda? Yo quería saber, escuché que había como 3 partes del libro, y ya comentabas que la última era como relatos que cortaste mucho por parte de la poesía, pues eso poesía sí que son relatos. En las otras 2 partes, ¿de dónde vienen o cuál es el tema que fijan? Porque escuchaba que decían mucho que se iban muy de acorde a los temas o al nombre que mencionan en las partes. Sí, el primer capítulo se llama Liturgia de las Horas. Es lo que dice Caro, la entrada a la vida monacal, entrar a un convento y ver qué te encuentras y cómo es que están viviendo ahí. A mí me impresionaba mucho, bueno, a mí me impresionaba mucho la vida de los piratas, o la vida de los militares, que están encerrados y que se tienen que... Claro. Los quieres atrapar. Los quiero atrapados para ver qué pasa, ¿no? Como un hormiguero. Y me interesaba mucho eso, ¿no? O sea, cómo funciona estar ahí 24/7 con personas que siempre son las mismas personas. Entonces, empecé a revisar cómo funcionaba eso en el primer capítulo. Y luego lo quise llevar a lo que conocía más de cerca, que eran los matrimonios. Yo nunca me he casado y no sé si lo vaya a hacer, pero sí convivo con muchas personas que se han casado o están por casarse, y pasa eso, ¿no? Me cuentan cosas y se quedan ahí como ecos, y dije, bueno, ¿de dónde van a salir? No sé, pero terminé escribiendo eso, no sé cómo. O sea, yo entraba, según yo, en personaje, Coral es dramaturga, y dejar mentir, a mí me gusta mucho usar esta cosa del método de Stanislavski y creer que soy fulanito o fulanita y empezar a escribir.
y también te sirve mucho políticamente porque dices, no fui yo quien lo escribió. Eso está muy padre. Si no te funan, no te pueden funar tan fácil. Y la cosa es, digamos que esa es la técnica del segundo libro y también la estructura. Está dividido más bien como un solo canto, cantado a dos voces. Constantemente están contestando. Y la última parte es, al principio de esa parte yo creía que iba a ser un libro completo y yo maqueté, así tal cual, hice una maqueta, hice un croquis, estaba jugando ahí con los personajitos, aquí vive fulanito, aquí vive fulanita, y luego dije, esto nunca lo voy a terminar. Entonces empecé a hacer como un poema por cada uno para yo explicarme a mí cómo estaban funcionando ahí. Hay un libro que se llama Spoon River Anthology de Edgar Lee Masters, en el que Edgar Lee Masters se va como a un cementerio y empieza a imaginarse cada tumba de que murió cada persona y le escribe un poema a cada personaje, cada tumba. Entonces yo quería hacer eso, pero con mexicanos y con estas cosas que son bastante represivas, ¿no? Imaginarte siempre hay el loquito del pueblo, el borrachito del pueblo, el homosexual del pueblo, y eso era lo que yo quería como hacer. Sí, claro. Sí, son arquetipos totalmente de un pueblo. Y creo que eso, bueno, yo lo pienso así. Una vez me tocó platicar con Pura López Colomé sobre su traducción de Seamus Heaney. Y decía, es que lo que tiene Seamus, o lo que tenía Seamus cuando escribía y todo esto, era que sabía hacer una cosa particular universal. Yo pensaba así los personajes, ¿no? Cómo quitarles esas particularidades y hacerlos universales. O sea, ya no hablar porque tienen nombres propios los personajes de este último capítulo, ya no hablar de Susana, la que esto y esto y esto y esto, sino realmente qué es lo que necesitaba Susana. Entonces, de repente me ayudaba de uno que otro narrador y le mostraba los textos, ¿no? De Rodrigo y de Patricia Lauren Kulik, me ayudaron un montón. Y les decía, ¿cómo es un cuento? Sí tiene estructura. Según yo iba a hacer hasta una novela, ¿no? De esto. Entonces, pues no me dio y se fue, ¿no? Gracias. A ti, Tamara. Alguna vez me contaste que tú de niño eras fan de las vidas ejemplares, de los libritos de que dan afuera de la iglesia. A mí me parece muy extraño porque soy lo más lejano al catolicismo desde mi familia. Mi familia simplemente era lo que socialmente era aceptado ser católico, lo mínimo, y ya con eso, ¿no? Entonces, pero también veo, uno podría pensar, 2022, con todas estas situaciones, un libro sobre el catolicismo sería una crítica plena contra el catolicismo. Sin embargo, el libro no lo es. Y tampoco los futuros proyectos que tienen lo son. Entonces, si tienes como una relación intrínseca o muy profunda con el catolicismo, ¿y de dónde crees que venga? ¿O cómo la manejas hoy en día después de 30 años casi? 23 años. Te ha ido mal. Mira, voy a juntar una pregunta mía porque tiene que ver con la de él y creo que la mencioné en el texto, que decía, pues, ¿qué te llevó a escribir, a recrear una atmósfera de convento si las pasiones se pueden de esas mismas pasiones? Porque aparte esas atmósferas parecen de otro tiempo. No, puede ser que funcionen ahora igual. Bueno, entonces es la misma, es parte del cuestionamiento. O sea, por un lado, dice Rodrigo, no es una crítica. Yo no sé si sea una crítica, pero sí creo que muestras varias caras o la complejidad del fenómeno, ¿no? Por un lado parece a veces que tienes una anuencia hacia eso y luego a veces no, parece que hay como una denuncia, pero tampoco es una denuncia tipo panfleto para nada. Y luego pienso, ¿y por qué esa obsesión por esos personajes, esos frailes, todo eso? Tratando de recrear esas escenas que parecen de otro lugar, ¿no? Y reconozco que ya en la otra sección te reconcilias con lo más cercano a ti, con lo de los matrimonios, pero la otra parte me deja en esa incógnita, ¿no? Entonces, ¿qué hay en tu experiencia de
no sé si de vida o de poeta que te lleva a esas obsesiones. Uno de mis mejores amigos es Julio Mejía III y él es un poeta que convive mucho con la tradición pero también con el pop. Entonces me preguntaba una cosa similar y le decía que me gusta muchísimo Daredevil, no sé si lo conoces, es un superhéroe que es católico y ciego, entonces la justicia es ciega, ¿no? Y realmente la pasa muy mal porque tiene un montón de culpa por golpear gente, que sea buena o mala, él tiene mucha culpa siempre y eso le da un carácter muy específico. Yo sé que es muy pop esto, ¿no? Pero realmente me importaba pensar en Daredevil constantemente y a la fecha. Creo que conectándolo también con lo que dice Rodrigo y con los ambientes que tiene que ver con lo monacal, son espacios que me gusta mucho habitar, sobre todo cuando no podía salir. Sí, cuando no podía salir de casa era como, ¿a dónde voy? O sea, como si fuera un viaje astral, ¿no? ¿A dónde me voy a ir? ¿A dónde quiero escribir? Entonces, porque así me lo digo, yo sé que no es correcto gramaticalmente, pero ¿a dónde quiero escribir? Y me imaginaba en tal lugar, me imaginaba en tal situación, siendo tal persona, y era mi manera de salir dentro de la pandemia. Es que bueno, previo a la pandemia yo ya me había encerrado un tiempo por la muerte de Minerva misma, ¿no? Entonces yo estaba como muy deprimido, no sabía cómo combatir al mundo, y también el libro me ayudó mucho en eso. Pues O sea, es una elección. es mi imaginario, porque sí, lo que dice Rodrigo es el proyecto que de hecho tú también lo conoces un poco, ¿no? El de Hildegard von Bingen, pues tiene mucho de ahí. Ajá, sí, es eso, o sea, pero en el siglo XII, a lo mejor acá no se siente tan en el siglo XII, a lo mejor es XVIII, XIX, pero ahí va, o sea, me gusta mucho la teología. No sabría cómo describirlo mejor que eso. Pero, ¿sabes también otra cosa? Coral me lo enseñó. La primera clase que yo tuve en letras fue una de coral. Yo salí espantadísimo, claro. ¿Quién no? ¿Quién no? Sí, allá también me gritaron que sí, también. Por 3, por 4, ¿no? Qué bueno. Qué mala fama le Y yo salí, y también encantado, porque ella dijo una frase que a la fecha la sigo teniendo en la cabeza. Dijo, yo amo a Cristo, no creo en Dios, pero amo a Cristo, ¿no? Esta figura revolucionaria que a la fecha da tanto amor. Dije, no, pues, está padrísimo, ¿no? ¿Qué importa? ¿Qué importa si existe el cielo o no? O sea, creo que amar ya es suficiente cielo. ¿A ti, Carlos? Quiero decir algo. Yo también, me da mucho gusto estar aquí contigo, Bruno, primero. Segundo, yo no salí espantada de mi primera clase con coral. Y también quería recordar una de nuestras lecturas del taller, que fue de Álvaro Ruiz, que es un poeta chileno que se personifica como un monje, me acordé de eso, y que tiene gracia. ¿Cuál es la gracia, digamos, de personificarse con figuras que aparentemente no son actuales? Porque es como dile a Pedro para que le diga a Diego, no sé cómo es dicho, pero es una forma de hablarle al mundo contemporáneo desde una estilización de fenómenos que siguen vigentes, ¿no? Entonces, creo que eso sucede con la ciencia ficción tanto como con estas exploraciones del pasado, ¿no? Entonces, evidentemente que en una sociedad como esta, en la que vivimos, hay valores que son todavía muy sólidos, o sea, muy difíciles de romper o de roer, y que están en tensión y que están vigentes en mundos a lo mejor que no están tan vinculados con el medio literario, pero que son realmente el territorio más extendido en el que nos encontramos, ¿no?
Entonces, esa manera de personificarse yo creo que justamente comunica con esos ámbitos, ¿no? Como aparentemente ya no estamos ahí, ya no estamos en el convento, ya ni el convento, ya no hay nadie, o sea, el convento está abandonado, ¿no? Pero no, estamos ahí. A lo mejor no tú y yo, pero a lo mejor la persona que vive al lado mío. Tienes razón, estamos ahí. Vos pensás en la madre de Blanco, por ejemplo. ¿Dónde estamos? Estamos en el convento. ¡Qué horror! Perdón, pero es lo que pienso, qué barbaridad. Que las mujeres estén en contra de sí mismas y de su libertad y de su autonomía. ¡Qué barbaridad! Estamos en el convento. Sí, definitivamente. Es que también estaba pensando, gracias. Estaba pensando, el viernes, bueno, aquí hay algunos alumnos que tengo de taller de poesía que doy los viernes. Estuvimos viendo poesía de varias latitudes históricas y geográficas, pero llegamos a San Juan de la Cruz. Híjole, yo me detuve, no sé, chavos, ¿cuánto tiempo me detuve? ¿Una media hora? ¿No? Sí, creo. Y nada más con la llama de amor viva, ¿no? Y yo de que, pero vean este verso, ay, pero qué hermoso, ¿no? Y léanlo ahora ustedes, y ahora lo leo yo. Yo no me canso de San Juan de la Cruz. Entonces a mí me hubiera gustado ser su hermano, ¿no? Ahí de Zelda, ¿no? Me encanta San Juan. Otra, claro que sí, por supuesto, y lo que tenga, bueno. Entonces, sí me encanta. Y hablé con, no sé si la conoces, con Verónica González Arredondo, una poeta de Zacatecas, que tiene también mucha exploración sobre el cuerpo, la voracidad, me parece muy buena. Y estaba platicando con ella, porque yo estaba convencido de que no tenía un libro, que tenía 3. Se los mandé y me dice, no, están unidos, como por esta cosa de el deseo, el pecado, la culpa. Son las 3, un solo libro. Y por eso ya me animé también como a empezarlo a soltar. Pero ella me dice que el último capítulo tiene que ver más con la etnografía, como etnopoesía, me decía ella. Me dice, es que te estás preocupando mucho por lo social, y ahí está cabiendo, ¿no? Pero sí, creo que las lecturas que nos pasabas eran muy nutritivas, Carmen. Muchas gracias. Llegaron hasta acá, y a todos los que estamos acá. Por ahí había una mano. Sí. Yo soy teólogo y un tiempo viví en un convento. Discúlpame. No, espera. Y puedo confirmar mucho de lo que está aquí. Y es que es increíble, a mí también me apasiona la herejía del libro. Pero mi pregunta precisamente va, en la primera parte noto una voz que se cristifica, en el sentido que hace como una expiación por la culpa. O sea, este sacrificio vicario de Cristo veo que se traslada como al sufrir entre la culpa y la carne, y que en mi experiencia es algo que también viví dentro del convento. Entonces yo quería saber si precisamente esa figura monacal, esa figura, todo este estilo era precisamente un recurso estilístico, como comentaba tu maestra, o es un reflejo tuyo, si en tu persona también como es un reflejo de donde se une la divinidad con la carne. Porque nada más alguien con una muy rica espiritualidad puede ser verdaderamente hereje, porque para ir en contra de las reglas hay que verdaderamente conocerlas. Entonces quería saber si esto también tenía era un reflejo tuyo, porque más bien siento que esa voz que se cristifica, yo veo aquí mi voz cristificada, pero no sé si realmente también es lo tuyo o es simplemente un recurso estilístico que utilizaste, porque me parece muy interesante. ¡Qué buena pregunta! Yo tenía un amigo, uno de mis mejores amigos era fraile, desapareció del mundo, nunca lo volví a encontrar. Se metió a hablar desde el convento sobre las sexualidades diversas. Nunca volví a saber de él. Así. Una historia muy lamentable. Y la cosa fue que yo no sé si realmente estoy siendo yo el hereje o era lo que necesitaba el libro. Tampoco es un recurso estilístico. Y creo que estas contradicciones en que hay poemas que realmente van más
cercanos al verdadero amor, cercano a la cruz, ¿no? Y otros que se están burlando de esto. Creo que es algo muy humano, estar como contradiciéndote, creer y no creer, bueno, es que yo pensaba mucho también en San Agustín, ¿no? Esto de dudar constantemente. Después de este libro, yo me puse a leer de nuevo, bueno, ni tan de nuevo, porque nada más los había entendido, no los había leído. Empecé a leer ahora sí de lleno a Agustín, a Aquino, a Teresa y a Hildegard von Bingen, y era esta regresión constante de si realmente lo que estoy diciendo aquí era lo que estaba pensando en ese momento. Y era lo que estaba pensando en ese momento, sí, pero yo siempre estoy cambiando de opinión, y creo que eso es lo que me humaniza y al mismo Cristo, ¿no? Pues qué bueno que la opinión de ese momento se quedó plasmada en el libro, creo que es muy interesante. Sí, porque si vemos a San Juan de la Cruz, si vemos a Teresa, también hay una voz que se cristifica, pero no así, no. Es que incluso el erotismo en Teresa, por ejemplo, no es tan crudo como esto, no podía hacerlo. Entonces, esa dualidad entre estar en el convento, pero estar en el mundo, logró esa riqueza muy particular. Y yo te digo, la veo reflejada en mi propia vida, pero por eso decía, no puede nada más ser el relato del libro, verdaderamente tiene que venir de experiencia propia. Y yo decía, bueno, a lo mejor fue seminarista, a lo mejor fue monje, no sé, pero muy interesante. Sí, tengo una tía monja. ¿Ibas a decir algo? ¿Sí? ¿Dirás? Bueno. Sí tengo una tía monja. Sí me metí muchísimo a la iglesia de chavito, pero muchísimo. Mi mamá no me puede sacar de ahí. Es mi mamá. Aquí, la de blanco, la de acá. Bueno, sí, mi mamá, o sea, ella no me metió. Yo iba caminando yo por la iglesia y dije, ¿qué es esto? No, yo no tenía ni un solo amigo. Dije, bueno, aquí voy a ser amigos, ¿no? Por lo menos. Y ya no pude salir de ahí, ¿no? O sea, es como estar comprando el discurso de aquí estoy completo, aquí estoy, y a lo mejor sí lo estuve en cierto momento, sentirme completo, salirme de ahí y un tiempo sentirme verdaderamente incompleto. Yo no sabía dónde refugiarme espiritualmente, académicamente, pero sí me acordaba de figuras como la de Sor Juana, que se podía encerrar a estudiar en un convento, ¿no? Entre muchas figuras más. Entonces llego un día a la Facultad de Filosofía y Letras y empiezo a descubrir la poesía, ¿no? Empiezo a descubrir a Coral hablándome de los clásicos, a Minerva hablándome de poesía, y ahí me quedé. O sea, ese es como mi lugar espiritual que nutro constantemente a través. Es que yo no soy como de déjame siento a meditar media hora, pero sí digo déjame siento a leer y a revisar esa lectura. Es que todos creo que tenemos necesidades espirituales muy distintas. Entonces, si yo me estoy sentando a leer y me estoy fumando un cigarro, para mí tiene la misma validez que alguien que está recitando el... Sí. Entonces, esa era como mi visión, y ahí quedó también la nicotina y todo el rollo. Sí, esto que decías, Bruno, a partir de la pregunta del compañero que... ¿Cómo te llamas, perdón? Javier. De Javier, sí. Que decías que cambias de opinión y que pues a lo mejor en el libro se tenía que decir, que no estás seguro si tú no lo querías decir o no, y esto va confirmando este planteamiento que existe sobre la poesía como, o más bien sobre el poeta, como una especie de medio, el poeta, por el cual son dichas las cosas, no tanto que él decida decirlas, sino que él funciona como un canal por donde esa receptividad, esa percepción más abierta o más fina, capta, digámoslo, voces o visiones y las puede sintetizar en él y luego escribir, ¿no? Algunos poetas en la actualidad de corte más urbano, más pop, más... no sé, quizá posmoderno, se burlan mucho de este concepto. A mí me ha tocado escuchar esas burlas, así como que, ay, sí, el poeta como elevado, místico, no sé qué. Bueno, es que realmente el poeta, si tiene ese desarrollo de la sensibilidad,
y esa pasión por el lenguaje y por cualquier tema que se le atraviese puede funcionar así. Entonces, el hecho de que Bruno no tenga una sola postura respecto al asunto cristiano en el libro, pues es un poco eso, o sea, se le metieron las voces y salieron las voces en el libro concretadas en poemas, ¿no? Entonces, para mí sí es eso, y yo sí voy con esa idea, aunque mucha gente en la actualidad vaya en contra, ¿no? Porque lo ven como si uno quisiera santificar la poesía, y pues no es eso, o sea, igual somos humanos igual que todos los que escribimos poesía, no hay diferencia pero sí en el sentido del oficio y de la receptividad que podemos tener a lo que está ahí afuera y cómo lo procesamos, lo sensibilizamos. Yo creo que todo artista, ¿no? O sea, no nada más el poeta. Sí. Del arte y la función del artista, esta pantalla que recibe todo y que se hace, no sé si eco, responsable o qué sé yo, que emite las voces de la gente, del grupo, de la comunidad, del país, del pueblo, de la tierra de uno, de la tierra natal o de la tierra que uno ha adquirido como propia, sin serlo. Es decir, ¿qué somos los artistas sino esas voces que se multiplican? Y qué feliz, qué bien, qué feliz que nuestras voces sean cambiantes, porque está significando que estamos en movimiento y que no hay nada que esté estratificado o, como diría, congelado para siempre, sino que estamos viviendo, y al estar viviendo estamos procurándonos diferentes puntos de vista, diferentes procesos personales, comunitarios, sociales y un montón de cosas así. Yo creo que la función del arte precisamente es atrapar todas estas volubilidades, si se quiere, todas estas diferencias, todos estos contrastes, y darles la dimensión de procesos de vida personales y sociales. Pues no te puedo contradecir. Todo lo que quieras. No, pues yo estoy muy de acuerdo. Es que yo estoy muy de acuerdo de todo esto. Por allá alguien levantó la mano. Yo, más que pregunta, Bruno, felicitarte. Yo cuando vi el título aquí en el mostrador de Punto y Coma, yo dije, wow, qué título. Y yo así volteaba mi parte religiosa, que es profunda, y decía el título, wow, está bueno. La portada también me parece muy bella, muy estética. Felicidades por la presentación del libro, los panelistas muy hondos en cuanto a analizar tu poesía. Mi pregunta para ti, bueno, felicitarlos. ¿Cuánto tiempo te lleva construir o formar este libro? Esa es la pregunta. Y para ti, Bruno, ¿qué es la poesía? Recordando un poco a Octavio Paz, ¿es búsqueda, es encuentro, es catarsis? Para ti personalmente, ¿qué es la poesía? Y bueno, en cuanto a lo que comentaban en este momento, yo en lo personal, digo, no he leído el libro, pero percibo los poemas como reflexiones. Yo no me voy con la onda de que si es crítica o si es alabanza hacia tales o cuales cosas. Yo los veo como que dejaste ahí una semilla o algo y que el lector va a reflexionar de un tema que por lo menos yo, de los 2 o 3 que leyeron, son temas que a lo mejor ni había pensado. Sí, entonces, para ti, ¿qué es la poesía? Bueno, felicidades a todos. Gracias. No, hombre, muchas gracias por estar acá. Y qué padre verte. Terminado, te he visto como una vez aquí y qué padre que estuvieras acá. Pues sí, la verdad es que tengo unos presentadores de super lujo. Yo los quiero muchísimo, los admiro muchísimo. Y les doy las gracias, de verdad, a los tres. ¿Cuánto tiempo me tardé en escribir el libro? Creo que en el 2017, le platicaba ahorita a Rodrigo, escribí el primeritito. Y era un esbozo muy torpe, o sea, realmente muy torpe. Lo estuve llevando con varios amigos, lo estuve llevando con gente de disciplinas distintas a la poesía, hasta que diera
con lo que yo quería dar, escuchando consejos, otros dejándolos de largo, pero nunca dejando de avanzar. Y para 2020, bueno, para 2019, yo tenía un primer como borrador, que ya según yo era como un librazo, y dije, ay, este es mi libro, el Aguascalientes, siguiente Aguascalientes de Nuevo León. No, pues, era horrible, lo encontré en un drive de ahí en Google y dije, ¿qué es esto? ¿No? Entonces borré, dije, eliminar. Tuve el atrevimiento en ese momento de mandárselo a Minerva, se lo mandé, yo creo que no pasó ni 10 minutos, y me marcó, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Qué está pasando aquí? Me dio mucha risa, perdón. Es que viví el momento, ¿no? Y sí, o sea, realmente era un libro horrible. De ahí estuve viendo qué era lo que realmente necesitaba yo, y ya no el libro, ya no el poema, sino qué me estaba pasando a mí. Y bueno, 2017, eso fue en el 19, en el 20 empieza la cuarentena por completo. Creo que fue más o menos por ahí de marzo que yo estaba inscrito en un taller de Caro y nos pasaron a la virtualidad por completo. Y ahí tenía un par de textos. Me dijo una cosa que después yo usé también como tallerista, que eran las cajitas de lenguaje, ¿no? Es que te estás metiendo con una cajita que no le permites a tu lector como explorar, más que solamente tú sabes lo que significa ahí. Y ya como que empecé también a liberar ciertas funciones. 2021, yo digo, ya tengo un libro terminado, ¿qué le voy a hacer? Lo mando a concurso, ¿no? Me tocó entrevistar a Luisa, que es, aquí está, mi editora. La entrevisté porque tenía un proyecto muy bonito de literatura a partir de antologías. Y se me hizo un trabajo visualmente muy bello. Ya después lo revisé con más detenimiento y le dije, oye, ¿qué piensas de un libro de poesía? Y me dice, nunca hemos publicado poesía. Y yo, pero siempre hay una primera vez para todo, ¿no? Y ay, yo me fui encajando, la neta es que yo me fui encajando. Pobrecitas, o sea, ¿quién publica poesía, no? Entonces ya estaba así como que, ándale. Y bueno, aquí salió la necesidad. Fueron y han sido muy dulces, muy complacientes y también al mismo tiempo profesionales cuando es necesario ser profesional, saben dónde estar y eso me parece muy valioso porque son muy jóvenes y están empezando con todo y eso es maravilloso. Pues aquí está el libro, trabajamos juntos el libro. Yo tengo 2016, tengo 6 años como editor, no es mucho, pero les ofrecía los recursos que yo tenía en ese momento para vincular con coedición, para vincular con los materiales, portadas, estas cosas, y aprendiendo unos de los otros constantemente. Ahora ya asumiendo el rol de autor, y era una cosa loquísima. Me salí con la mía en unas cosas, en otras no. Una que sí fue la portada. Es de Gerardo Monsiváis, un artista plástico de aquí de Nuevo León que admiro muchísimo, que es súper gótico y me fascina ese imaginario que él tiene. Una vez llegué a su estudio y estaba escuchando Black Sabbath a todo lo que daba, y es un adulto, yo creo que más o menos de unos 50 años, ¿no? Entonces yo estaba muy contento de conocer a alguien mayor que yo que también me gustara Black Sabbath. Entonces vi este cuadro en específico y estaba yo como wow, ojalá esa fuera la ilustración de mi libro, ¿no? Y mira, suertudísimo que soy, de verdad, muy bendecido por usar parte del imaginario de Cano. Muchas gracias por estar. Ya no hay preguntas. Yo nada más te quiero agradecer, Bruno, y a las editoras por invitarme, y pues, este evento me dio mucho gusto porque sé que eres un escritor muy serio, entonces me da gusto en tu escritura, sí, la vida real no tanto. Y pues gracias a todos. Gracias de verdad a todos. ¿Yo? Ok. Sí, muchas gracias. Bueno, con las cosas maravillosas
espero que no sean, no más que, bueno, son cosas maravillosas las que han dicho acá. Yo espero que se hayan convencido de comprar el libro, porque si fuera ustedes lo compraría. Todo lo que dijeron. De verdad, muchas gracias por estar acá. Estoy muy, muy agradecido y conmovido. Que estén muy bien. Nos vemos ahorita. Bueno, para quienes no hayan conseguido el libro, está en el mostrador y Bruno va a estar aquí un rato para firmar los libros de quienes deseen. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Como ya mencionaron, si no tienen el libro o si ya lo tienen y gustan conseguir otra copia para su familia, para sus amistades, está disponible en el mostrador. Nosotros seguimos un rato aquí y pues les quería agradecer, maestra Coral, Bruno, Rodrigo, Carolina, por acompañarnos el día de hoy. Isis, Luisa y Karime, felicidades por el esfuerzo que están haciendo con la editorial. Y pues seguimos aquí en Punto y Coma. Espero, como les decía, que hagan de este espacio su hogar, porque pues para eso es. Y pues seguirnos en redes y seguir los eventos que tenemos. Muchísimas gracias. Y les recordamos, estamos iniciando nuestra temporada de teatro. Este sábado tenemos una función de La Princesa Caballera y en septiembre tenemos 4 funciones especiales del maestro Javier Araiza para que la revisen. Gracias.